Buenos días o buenas tardes porque me oiga por la tarde, pero para mí es por la mañana. Como veis por la ventana que se ve al fondo, eh, entra un poquito de luz en la mañana y es un día precioso. Va a hacer calor, pero bueno, no estamos aquí para dar el parte meteorológico. Hoy vamos a tocar la segunda parte de la presentación del libro del Deuteronomio. En realidad este tema forma una parte única, con un tema único con el anterior. De hecho, incluso empiezo por la mitad de la presentación, por el segundo discurso. Pero tiene entidad propia porque tuvimos que partirlo por la mitad por su longitud, esta clase. Empiezo por algo que no comenté el otro día y es precisamente el nombre del libro. En hebreo, este libro se le llama con las primeras palabras, como tiene por costumbre hacer la Biblia hebrea. Designa los libros por sus primeras palabras muchas veces. Entonces este libro se llamaría El Hadebarim, es decir, estas son las palabras, pero lo abrevian normalmente y se le llama simplemente Devarim, palabras, que le viene muy bien porque en realidad son las palabras últimas, o se presentan como las palabras últimas de Moisés. El griego utiliza una palabra muy distinta, utiliza la palabra deuteronomion, que significa ley repetida. Deuteros es segundo, nomos, nomion. Nomos es ley. Deuteronomio sería un adjetivo que no podemos construir en castellano, de la segunda ley. Esa expresión, esa expresión adjetival, ¿no? De la segunda ley. El libro de la segunda ley. Alude a que el libro presenta una repetición revisada, no es una mera repetición, sino revisada, actualizada de las leyes y parte de los relatos del antiguo, de la parte anterior del Pentateuco, de los relatos sobre todo del Éxodo y de los números, ¿no? Los relatos son escasos y no muy extensos. Lo fundamental es la ley. Pero esta segunda ley, esta palabra segunda ley o de la segunda ley, aparece ya en la antigua traducción griega, la Septuaginta, de Deuteronomio 17, 18, donde se dice leerá esta segunda ley. Y en Josué 8:32 también se habla de esta segunda ley. En ambos casos se manda que Josué, en el libro de Josué, y el rey, así en abstracto, deben de copiar la ley de su propia mano, ¿verdad? Deben escribir una copia, Mishneh, de la ley de Moisés. ¿Por qué eso? Para que se la aprendan, para que no se les olvide. Deben copiarla y deben conocerla bien. Algunos piensan que la traducción griega es que pensó que se trataba de una segunda ley, pero es difícil imaginar que el traductor no conociese que se trataba de eso, de una nueva presentación, de una adaptación de la ley. El autor conocía bien las palabras del hebreo y tampoco podemos atribuirle errores inútiles. Se sugiere que la palabra estaba ya en uso cuando se tradujo al griego el libro. Esto nos induce también a pensar que ya entonces se conocía el libro como complementario de los libros anteriores, como ley y alianza adicional,
subsiguiente al Sinaí Horeb. El libro ya no se presenta en el Sinaí, se presenta en los llanos de Moab. Entonces viene a decirnos, esta ley que hemos recibido en el Sinaí, tenemos que aplicarla así en la tierra prometida a la que estamos a punto de entrar, ¿verdad? Por eso este nombre extraño de Deuteronomio. Ya os he dicho que este tema es la segunda parte de un tema amplio de la que ya hemos visto la primera parte en la clase anterior. En la clase anterior me centré sobre todo en la presentación general del libro y en el primero de los discursos. Hoy ya entramos en la segunda parte, a partir del segundo libro. Por eso, del segundo discurso. Por eso conviene que tengamos clara la división, que es muy sencilla, tal como la propuse en el tema anterior. Esto es el tema anterior. Decíamos que teníamos primer discurso 1.4, esto aquí está. Primer discurso 1.1 a 4.43, segundo discurso 4.44 a 28.68, tercer discurso 28.69 a 30.20 y el apéndice que ocupa el 31.1 a 34.12. Ya os hacía notar el otro día que la división, como tal división, no es demasiado buena porque, aunque respeta la estructura general del libro, el segundo discurso ocupa prácticamente todo el libro. 24.44 a 28.68 son 24 capítulos íntegros, ¿no? Mientras que el resto, los otros 10 capítulos, forman el primero, el tercero y el apéndice. Bueno. Este segundo discurso, que ya digo, es el más grande, el más importante. También podemos dividirlo en partes, ¿verdad? Iremos viendo parte por parte. Empezamos por la introducción. Lo he puesto regular, aquí de claro, pero bueno, se entiende. Introducción al segundo discurso. Ocupa 4.44 a 11.32. Luego después veremos el código deuteronómico 12.1 a 25.19. El código deuteronómico, esa parte es la parte central del libro. Podemos decir que el libro nace de un núcleo, que es este, el código deuteronómico 12.25, y luego se le van añadiendo cosas por los dos lados, ¿no? Tanto por delante como por detrás. Bueno, pues empezamos por la introducción al segundo discurso, que ocupa 4.44, 11.32. Se desarrolla todo, como dijimos ya antes, en los llanos de Moab. Fijaros que parece un paisaje de por aquí, de por Andalucía, ¿verdad? Bueno, tiene mucho más desierto. Lo de delante, bueno, pero lo de atrás, al fondo, es demasiado desierto, ¿verdad? Son los llanos de Moab, lo que está al otro lado del Jordania actual, la actual Jordania. Bueno, dos clases de textos componen esta introducción. En primer lugar, unos relatos históricos redactados en su mayor parte en segunda persona, es decir, en estilo de discurso, en estilo de exhortación, de narración. Vosotros, ¿no? Segunda persona del plural. Y tienen como centro los acontecimientos del Horeb. Fijaros que el deuteronomista prefiere la palabra Horeb a la palabra Sinaí, que ya explicamos ampliamente que en realidad se referían al mismo lugar. Bueno, pues empieza con unos relatos históricos que tienen como centro los acontecimientos del Horeb. Estos han llegado hasta nosotros en dos secciones separadas, pero muy emparentadas. El centro de la primera, que es 5.1
a 6.3 lo ocupa el Decálogo. Tenemos aquí, por tanto, en el Deuteronomio otra versión del Decálogo que ya comentábamos en el capítulo 19-20 del Éxodo, ¿verdad? Tiene muy pocas variantes, es prácticamente igual. Tiene un par de variantitas y ya las comentábamos cuando hablábamos del libro del Éxodo. ¿Y por qué ocupa un lugar tan destacado el Decálogo? Pues porque es lo fundamental. Es la ley fundamental de la alianza concertada en el monte Horeb. Luego de la segunda sección, la segunda parte de esta primera parte, te parece los hermanos más, ¿no? La parte. Bueno, en primer lugar, estamos diciendo en los relatos históricos, el centro de toda esta parte la ocupa el Decálogo, que es la ley fundamental. Y luego tenemos la ruptura y la renovación de la alianza, volviendo sobre los mismos términos de la primera. En todo esto descuella la figura de Moisés, que va adquiriendo cada vez una mayor grandeza. Si eso era en primer lugar, ahora en segundo lugar tenemos una serie de pasajes con estilo de exhortación. La palabra técnica es parénesis. Parénesis viene a ser un sermón, una homilía, en la que se exhorta a hacer el bien, ¿no? En la que se exhorta a cumplir la ley. Pues el estilo de esta segunda parte es de parénesis, ¿no? De exhortación. También redactada en segunda persona, pero ahora del singular, que es como más íntimo. No se le habla a todos, sino a ti que me escuchas, pero a ti en cuanto que eres miembro del vosotros, ¿no? A ti en cuanto que eres miembro del pueblo. No os extrañe este intimismo del deuteronomista, que en realidad no es tan íntimo, sino que es más bien provocar al que escucha a sentirse miembro del pueblo y a sentir que lo que se cuenta para él. Que lo que se dice para él. Pero para él no aisladamente, no intimistamente, sino en cuanto forma parte del gran grupo. En esta parte, como digo, se exhorta al pueblo a ser fiel al Señor y a su ley, que ha de ser la norma de vida en la tierra prometida. Y aquí enuncio un tema que es fundamental en todo el libro, el tema de la tierra. Precisamente este tema de la tierra es el que provocó probablemente que Martín Noz se diera cuenta de que el Deuteronomio podía considerarse la introducción a los profetas anteriores, a Josué, Jueces, Samuel y Reyes, porque pone las condiciones para poseer la tierra. Una tierra que al final se pierde porque no se ha cumplido la ley del Deuteronomio. Tener eso en cuenta. El tema de la tierra es fundamental. La tierra es un don de Dios. Pero es un don de Dios si se cumplen los mandamientos, si se cumple la ley. Bueno, pues todo este bloque tiene la misión de marcar histórica y teológicamente el gran código legal de Deuteronomio 12:25. Por tanto, nos vamos enterando. Teníamos tres grandes discursos y un apéndice. El primer discurso, lo vimos el otro día, era introductorio. El segundo discurso también lo partimos en dos partes. Una introducción y luego el gran código deuteronómico. Esa introducción habíamos visto que tenía también dos secciones y que tiene un estilo muy exhortativo. No es difícil descubrir
una especie de hilo conductor de carácter histórico-teológico que da cierto rigor y cohesión a las diferentes piezas que componen esta introducción primitiva al libro de la ley. ¿Cuáles son esas partes? Mira, Dios es uno solo. El tema de la unicidad de Dios aparece con una fuerza enorme en el Deuteronomio y en toda la obra del deuteronomista. Hay un solo Dios. El tema de la unicidad de Dios, es un tema fundamental para el deuteronomista. Es un Dios además que se ha elegido un pueblo, un único pueblo, el pueblo de Israel. No lo podemos dividir, no lo podemos romper. Luego en los libros del deuteronomista, en los libros de los reyes, veremos que el gran pecado del pueblo de Israel fue romper la unidad del pueblo, crear dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Por eso se califica a todos los reyes del norte, se los considera malos porque por lo menos han mantenido la división del pueblo. Y eso ya lo hace rechazable. Por tanto, un solo Dios, un solo pueblo, que es un pueblo elegido. Hay una elección por parte de Dios, además una elección gratuita. Y Dios ha hecho salir a ese pueblo al que se le está hablando, lo ha hecho salir de Egipto. Y lo ha ido guiando, ya han llegado al final, ya han llegado a las puertas de la tierra prometida, lo ha estado guiando a través del desierto. Y finalmente ya se habla anticipadamente de que lo va a hacer atravesar el río Jordán, que es la puerta de acceso a la tierra prometida, donde el pueblo se va a convertir en una gran nación. Un solo Dios, un solo pueblo, que es elegido, que ha sido liberado, que ha sido guiado y que al final recibe el don de la tierra. En toda esta panorámica destaca esa triple imagen que ya he resaltado, ¿verdad? Un solo Dios, un pueblo, una tierra. Falta todavía un elemento que lo veremos más adelante, que es un solo templo. Pero todavía aquí no se puede hablar de eso porque todavía no han llegado a la tierra, todavía no han llegado a Jerusalén. El Código Deuteronómico. El Código Deuteronómico es un verdadero código, es una colección de leyes, No sigue nuestros criterios, pero es una auténtica colección de leyes. Podemos hablar tranquilamente de código, uno de los códigos fundamentales del Pentateuco. Ya vimos el Código de la Alianza, vimos el Código del Santuario, vimos la Ley de Santidad. Son los códigos que van apareciendo en el Pentateuco entero. Estamos al final y estamos viendo ahora el Código Deuteronómico, que ocupa los capítulos 12 al 25 del libro del Deuteronomio. Ahí tenemos una vasta colección de leyes, integrada por colecciones menores e incluso por leyes independientes. El principio de formación de estos códigos no es un principio lógico como lo haríamos hoy día, sino que es un principio de agregación. Se van formando colecciones, se juntan las colecciones, se le añaden algunas leyes. Hay un principio, como digo, de agregación. Por eso no resulta fácil establecer un orden. La estructuración no se hace como la hacemos nosotros, ni como lo hacían los romanos, ni adoptando criterios jurídicos occidentales modernos, ¿no? En los antiguos códigos orientales, las leyes se ordenaban por asociación de ideas, por áreas temáticas, pero así muy sueltas, ¿no?
Lo mismo ocurre en la primera parte del Código de la Alianza que ya vimos, cuando veíamos Éxodo, pero el Código Deuteronómico parece haber seguido criterios propios. En línea general, en este código podemos distinguir tres bloques. Un bloque que regula las relaciones del hombre con Dios, leyes que rigen las relaciones humanas y sociales, sería el segundo, y el tercero. Y entre ambos, justo en el centro, a modo de bisagra, una pequeña colección de leyes sobre las autoridades. Dios, las autoridades, en la sociedad. Descendiendo a las colecciones legales menores o a las leyes particulares, recientemente ha vuelto a suscitarse una antigua posición que aboga por la relación entre el Código Deuteronómico y el Decálogo. Dijeron, no, si todo el Código Deuteronómico lo que es un comentario al Decálogo. Es verdad que existen correspondencias entre ambos y hay que reconocer que algunos elementos del Código del Deuteronomio sí que se corresponden con el Decálogo, pero hay otros muchos que no. Y entonces no hace falta forzar las cosas. Uy, se me iba esto. Espero que siga funcionando bien. Vale. Como digo, el Código Deuteronómico, algunos han querido presentarlo como un comentario al Decálogo, pero no encaja. Hay partes que es muy difícil encajarlas con el orden y con los elementos que aparecen en el Decálogo. Las correspondencias entre Decálogo y Código Deuteronómico son vagas e imprecisas a menudo, sobre todo en la primera parte. Bueno, tampoco sea lo que fuere de estas conexiones, tanto el Decálogo como el Código Deuteronómico persiguen un mismo objetivo: regular la vida de la comunidad, las relaciones de los hombres entre sí y de estos con Dios. Claro, en ese sentido, pues tienen que coincidir. El Código Deuteronómico se distingue por su carácter exhortativo. Ya lo he dicho antes, pero quiero insistir, porque cuando lo leáis os daréis cuenta que es una verdadera homilía de un cura viejo dando café, que vosotros. Hay una continua parénesis, una continua exhortación. Yo creo que es bueno que aprendamos palabras nuevas, ¿no? La parénesis, la exhortación. Bueno, la ley deuteronómica es una ley predicada. También lo decíamos al principio, ¿eh? Y por eso decíamos que la ley, que el Deuteronomio suena bien y se sigue bien cuando se lee en voz alta, cuando se proclama. Y resulta como más difícil de leer cuando lo lee uno privadamente, sentadico ahí y leyéndose solamente con la mente, ¿no? Con la boca cerradita. Entonces, como que se hace más pesado. Las cosas hay que utilizarlas en el modo que han sido concebidas, ¿no? Pues el Deuteronomio ha sido concebido para ser predicado. La ley deuteronómica es una ley predicada. Esta característica singular del Código Deuteronómico lo distingue del Código de la Alianza, con quien tiene muchas coincidencias, como no podía ser menos. Ya hemos dicho que el Deuteronomio se quiere presentar como una, más que adaptación, como una proclamación adecuada a una situación de la ley, ¿no? Por eso hay abundantes coincidencias. Y también con el Código de Santidad. En cualquier caso, Dios habla, Moisés escucha y transmite. Por otra parte, las leyes del Código Deuteronómico tienen una orientación más humanitaria que las de otros códigos del Antiguo Testamento. Y
tienen una tendencia abiertamente anticananea. Fijaros, esto es muy importante. El código deuteronómico es, por así decirlo, más social, más humanitario. Se preocupa más de las situaciones personales, de las situaciones de las personas. Y por otra parte, es también una reacción muy fuerte contra de lo que puede desviar al pueblo de su fe en el Señor y del cumplimiento de su ley. Por eso tiene una tendencia anticananea también fortísima, que llega hasta el punto de evitar las palabras de los cananeos, ¿no? Y incluso los nombres, ¿no? Luego en los nombres veremos que todos los nombres que contenían la palabra Baal han sido cambiados de una manera o de otra, ¿no? El caso es que Baal significa Señor, no significa otra cosa, ¿no? Pero era el nombre del dios principal de los cananeos, el que era el dueño de la tormenta, el que era el dueño de la fertilidad del campo. Y había que reaccionar contra los Baales. Y entonces, fijaros que un hijo de Saúl que se llamaba Mefibaal, ahora le ponen Mefiboshet, hijo de la vergüenza, ¿no? Isbaal, otro también descendiente de Saúl, pues también le traducirán Isboshet, ¿no? Es decir, se cambian muchas veces los nombres. Dicen que esa es una de las causas de que el libro del Deuteronomio cambie también el nombre del monte, que era el Sinaí, y en el Deuteronomio el Horeb, ¿no? Hay una tendencia anticananea y antipagana muy, muy fuerte. Y llegamos así, muy deprisa, como veis, al tercer discurso, que ya es más breve. Ocupa apenas 2 capítulos, el 29 y el 30. Es presentado como una nueva alianza en el Moab, distinta en Moab, distinta de la que se había concertado entre Dios y el pueblo en la montaña santa, en el Horeb. Así, el verso 28-69, lo leemos, que si no, no sabemos lo que estamos diciendo. En 28-69 dice, al final del capítulo, estas palabras de la alianza, estas son las palabras de la alianza que el Señor mandó a Moisés concertar con los hijos de Israel en la tierra de Moab, aparte de la alianza que concertó con ellos en el Horeb. Fijaros que lo marca claramente. Estas palabras de la alianza son en Moab. Sí que hay una renovación, pero es distinta de la que se hizo en el Horeb. Y de esta forma, estas palabras están al frente de este tercer discurso. Muchas veces se han puesto como conclusión del segundo. No, abren el tercer discurso. Y en eso la Biblia de la Conferencia Episcopal Española lo hace muy bien. Incluye estos versos en el discurso ya tercero, ¿no? Abriendo el discurso tercero. Este versículo funciona a modo de título de este tercer discurso, que es, ya os digo, bastante más breve. La sección, a pesar de ser más breve, no es homogénea, pero sigue un esquema básico que le da cierta unidad, no del todo. Es una unidad compleja, integrada por pequeñas piezas, cada una con su propio perfil, por eso es difícil de dividir y los autores normalmente optan por dividir lo menos posible porque, veo aquí, tiene pocas divisiones. ¿Por qué? Porque es un conjunto de cosas ahí que se han juntado
sin demasiada búsqueda de unidad. Podemos distinguir las siguientes cosas. Un prólogo histórico rememorando lo que el Señor ha hecho en favor de su pueblo como fundamento de la exigencia de obedecer la ley. ¿Por qué tenemos que obedecer la ley? Porque Dios se ha portado bien con nosotros. Luego viene una cláusula general, que es la de 29.8, donde dice: observar pues las palabras de esta alianza y cumplirlas, para que prosperéis en todas vuestras obras. Esa cláusula es muy importante, es general, y exhorta a obedecer los mandamientos como la única respuesta adecuada a lo que el Señor ha hecho. Luego vienen las maldiciones y bendiciones que ocupan un trozo importante, que es el 30:15 al 18, que aunque no sea demasiado largo, pero sí que tienen mucha fuerza. Tienen mucha fuerza. Y finalmente viene una invocación de los testigos de la alianza, en 30:19, donde leemos: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. El cielo y la tierra. Los antiguos lo consideraban como algo inamovible, como algo que puede dar testimonio de todo lo que ha ido pasando, ¿no? Pues bien, el cielo y la tierra son testigos de la alianza de Dios con el pueblo, y ellos van a dar testimonio contra Israel de que no ha cumplido. Pero eso lo veremos al final del libro de los deuteronomistas, al final del segundo libro de los Reyes, cuando Israel sea llevado al exilio y pierda la tierra por no haber cumplido la ley. Se cumplen en él entonces las maldiciones que se anticipaban aquí si no se cumplía la alianza. Por consiguiente, el comienzo y el final de esta sección reflejan, en cierto modo, el esquema de los pactos de vasallaje. No lo he desarrollado esto de los pactos de vasallaje detenidamente, porque tampoco importa demasiado, pero que se quede un poco en la memoria que sobre todo los hititas hacían unos pactos muy concretos entre el rey o el señor de un territorio con sus vasallos, en los cuales comenzaba indicando los beneficios que había hecho el rey, estipulando las normas de comportamiento, entre las cuales se incluía la de amar al jefe. Claro, ahí entonces no se trata de un amor sentimental, sino que se trata de un amor efectivo de hacer lo que manda el jefe y hacerlo voluntariamente y decididamente. Y finalmente venían una serie de maldiciones y bendiciones, tanto para el Señor si no protegía al pueblo, como para los súbditos si no obedecían al rey. Y se hacía un acuerdo por la cual ese pacto se guardaba en el templo. Y en ese esquema dicen que se puede ver en los libros de la ley, ¿no? En el Deuteronomio en concreto. Dios ha hecho un pacto, ha hecho beneficios, ha hecho un pacto, ha puesto unas leyes, ha exigido su cumplimiento y manda que se guarden esa ley y se guardará en el templo, ¿no? Incluso se habla de dos tablas. Ya lo dije, que las dos tablas muchas veces se habían interpretado como una parte referida a Dios y otra referida al hombre. Pero no, en realidad son dos tablas porque una es el documento que guarda Dios y otra es el documento que guarda el pueblo. Como ambas se guardan en el templo, pues resulta que en el templo hay dos copias del mismo documento, las dos tablas de la ley, en el Arca de la Alianza en concreto.
como el Arca de la Alianza fue destruida, se la llevaron no se sabe dónde. Los etíopes dirán que allí en Etiopía, ¿no? Y Indiana Jones no sé lo que diría. Pues eh, resulta que el arca ya no existe, no está. ¿Eh? Pues no podemos saber bien cómo era todo aquello. De todas maneras, en todos estos libros se ha dicho que en el arca se guardara el documento de la ley. Bueno. Luego vienen ya las palabras finales y el relato de la muerte de Moisés. Los capítulos 31 al 34 son un relato en el que se pueden reconocer 12 pequeños discursitos, ¿no? Digo discursitos, 12 pequeñas piezas. 7 de ellas en boca de Moisés y 5 en boca del Señor. Y cada uno de esos pequeños discursitos tiene su propia introducción. Van alternando 3 voces. La de Moisés, la del Señor y la del narrador. Se distingue entre Moisés y el narrador. Y por eso esta última parte del libro del Deuteronomio fue uno de los motores que llevaron a cuestionarse cómo Moisés podía ser el autor del Pentateuco. Pero de eso vamos a hablar en las 2 clases posteriores, de eso que acabo de iniciar. Ahora cuando acabe esta parte lo vuelvo a explicar. Decimos que tenemos 12 pequeños discursitos, intervenciones, podríamos decir, cada una de ellas con su propia introducción. 7 veces habla Moisés, 5 veces habla Dios, pero envolviéndolo todo está la voz del narrador del libro. Los distintos discursos y cada una de las voces se identifican fácilmente por la fórmula de introducción. Tendríamos que decir que en realidad el Deuteronomio entero es el discurso de un narrador que cita directamente a Moisés y a Dios. ¿Entendéis? La voz del narrador es lo grande. Y el narrador dice, pues Dios dijo, pues Moisés dijo, pero todo eso lo está contando el narrador. Esto es interesante a la hora de leer el libro porque nos ayuda a situarnos, nos ayuda a comprender por dónde van las palabras. Puesto que a su vez también Moisés cita directamente a Dios, la estructura es compleja y se evita la monotonía, ¿no? Se evita que sea demasiado pesado, ¿no? Ya os digo que leyéndolo en voz bajita sí resulta un poco pesado, o un mucho, pero hablándolo resulta menos, y mucho más fácil de acoger, porque como que el narrador es un buen narrador y sabe hacer que sus personajes hablen incluso de los otros personajes, ¿no? Y los personajes aquí claramente son Dios y Moisés. Respecto a Deuteronomio 31 al 34, estos 4 capítulos, hay que subrayar un dato sin lugar a duda significativo. En el Deuteronomio, el único que cita directamente a Dios, además de Moisés, es el narrador. Esto ocurre solo 5 veces en todo el libro y no parece puramente casual que esos 5 casos se encuentren en esta última parte del libro, en 31-34. Bueno, ahí podemos hacer una división, sería bastante compleja, la tenéis puesta en los papeles, pero esas de las cosas que en los papeles se leen bien, pero hablando pues son un rollo insoportable, ¿eh? Hay cosas que están hechas para ser escritas y cosas que están hechas para ser habladas. En los papeles tenéis, por tanto, las secciones en que podríamos dividir esta parte. Dice que las razones para hacer la división están en las correspondencias entre las diversas
partes, ¿no? Y esas correspondencias hacen que vayamos viendo en qué momento del discurso, en qué parte del discurso nos encontramos. Desde el punto de vista formal, los poemas propiamente dichos de 32 y 33, digo poemas, porque tienen un carácter poético fuerte, prescindiendo de sus introducciones, se destacan claramente del resto de la sección. Son dos piezas poéticas. Tenemos 32, 1.43 y 33, 2.29, enmarcadas por dos relatos en prosa. Este tipo de enmarcar relatos y leyes y enmarcar unos relatos dentro de otros es muy típico de la Biblia y ayudan a darle variedad y a darle facilidad a la hora de leerlo y a la hora de escucharlo y a la hora de recordarlo. Esa es la función y la misión que tienen esta forma de dividir. En lo último, toda esta parte se puede ver como un discurso de adiós, un testamento. Los testamentos se hicieron muy populares luego en Israel. Fijaros que es un recurso literario que pone en boca de un personaje el sentido de lo que es y de su obra y de lo que el futuro proporcionará por la obra del autor. En ese género testamento se aplicó en los libros apócrifos, en los libros apocalípticos con mucha frecuencia, pero tenemos un ejemplo supremo también nosotros en el Evangelio de San Juan, el gran discurso de la cena del Señor, ¿no? Que recoge toda su acción, toda su obra, le da sentido a todo lo que hace, a todo lo que va a hacer y a todo lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Por tanto, el discurso de testamento no son palabras literales que haya pronunciado una persona, pero sí son el sentido de su acción, de su obra y de su pensamiento. Y por tanto, se pueden poner en su boca sin faltar a la verdad. Esto es lo que diría este hombre. Sí, así lo podemos ver, ¿no? Bueno, en los últimos capítulos del Deuteronomio tenemos bastantes elementos en común con los primeros. Entonces sería como la portada y la contraportada que abrigan todo el libro. Sobre todo, aquí en la última parte, se nos va a contar la muerte de Moisés y la sucesión de Josué para sustituir a Moisés al frente del pueblo. Tanto los primeros capítulos del libro como los últimos capítulos enlazan con el comienzo del libro de Josué. El libro claramente lo hace muy bien, ¿no? Los israelitas que del libro de los números llegan a los llanos de Moab, se paran allí esperando poder pasar el río Jordán, se renueva toda la ley, se hace sucesor a Josué, muere Moisés y ya están dispuestos a entrar en la tierra como va a narrar el libro de Josué. De esa manera, el libro de Josué se enlaza muy bien con el Pentateuco, hasta el punto de que von Rad, por ejemplo, un autor importante, siempre habló de Hexateuco, 6 libros, porque creía que el libro de Josué había que considerarlo como parte de este gran bloque de libros, que tendría 6 libros. Luego ya hemos dicho que está la teoría contraria, la de Martín Noth, que dice que no habría un Pentateuco, sino un 4 Tetrateuco, que serían los 4 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Porque el Deuteronomio hay que juntarlo con Josué, sí, pero no solo con Josué, sino con los libros que le siguen, ¿no? Son diversas formas de concebir la unidad de los libros de la Biblia,
pero que condicionan también muchas veces la interpretación de la misma Biblia y la interpretación del pensamiento que en ella se nos transmite. Como de esto voy a hablar mucho más ampliamente en los próximos temas, lo dejo aquí ahora, ¿no? Pero que ya vaya sonando que frente a Pentateuco, los 5 libros de Moisés, que es lo que al final ha prevalecido, algunos pensaron, no, si es que Josué hay que meterlo con los 5. Y otros pensaron, no, si es que Deuteronomio hay que arrancarlo y pasarlo atrás, ¿no? Luego hay otra teoría todavía, que ya la explicaré, que es la de que sí había 5 libros, pero sería Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué, y que Génesis se añadió después. Pero eso ya lo hablamos en su momento. Ahora no os preocupéis ahora mismo de eso, ¿eh? Preocuparos ahora de las otras cosas que estoy diciendo. El libro del Deuteronomio, al narrar, y aquí ya sí es, al narrar la muerte de Moisés y la sucesión de Josué, abre camino para que nos introduzcamos en el libro de Josué y a través del libro de Josué en Jueces, Samuel y Reyes. Creo que eso está así entonces ya claro. Bueno, pues con esto hemos acabado la presentación o la primera lectura del Pentateuco. Aquí habría que acabar ahora con la oración, pero con la oración no voy a acabar esta clase. Voy a decir después otra cosa. Pero voy a acabar con la oración, que no puede ser otra que la misma que el otro día, en el Deuteronomio, el Shema. La leemos, recordáis que el Shema es la oración que los judíos rezan varias veces al día y que a nosotros nos la ha puesto en completa de los sábados en nuestra liturgia de la hora. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Se las repetirás a tu hijo y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. La escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Bien, los judíos lo hacen literalmente, ¿eh? Ponen la mesuzá, ¿no? Ponen una barrita junto a la puerta en la que está metido este trozo de todo lo que puse al final del tema anterior, ¿eh? Le ponen ahí y luego también la meten en rollitos, la meten en cajitas y se la atan a los brazos, ¿no? Se la ponen en la frente. Lo hacen literalmente, ¿no? Son las filacterias, ¿no? Esos trozos, ¿no? De la ley, se los ponen sobre la cabeza, sobre los brazos, que los rezan todas las noches, los rezan ya acostados, porque los dirá acostados y levantados al levantarse, los rezan varias veces. Bien, el Shema es una oración importante, convenía que la dijéramos también nosotros, no solo en las completas de los sábados, sino en algunos tiempos. Bien, aquí entonces yo te tendría que recomendar que echara un vistazo ya de conjunto a todo lo que hemos visto, viendo que si queréis pasando los temas uno por uno, no leyéndolos ahora, hombre, te llevaría mucho rato, pero sí ver los títulos, fijarte en los dibujos un poco y vas viendo todo el recorrido que hemos ido haciendo a lo largo del curso. Con esta clase, como digo, y con esto sí ya voy a terminar, con esta clase hemos terminado la primera lectura del Pentateuco. Y ahora, para completar el curso, voy a añadir 4 o 5 lecciones de lo que los libros casi siempre ponen al principio, que sería explicar un poco algunas ideas generales. Pero me voy a centrar sobre todo en 2 cosas. En la historia de la investigación del Pentateuco, porque mirad, a vosotros os puede aprovechar también, porque luego se van a hablar de muchas cosas y vais a oír muchas cosas y conviene que tengáis ideas claras de cómo ha ido siendo la investigación del Pentateuco. Acabaremos viendo que hay una crisis tremenda en esa historia de la investigación,
y que no está solucionada esa crisis. Y que, sin embargo, hay que plantearse cómo abordar el Pentateuco. Y entonces la última o las dos últimas clases las dedicaré a decir perspectivas actuales del estudio del Pentateuco. Queda claro. Hemos terminado la presentación primera, la lectura primera del Pentateuco. Y ahora vienen unas clases, curiosamente, introductorias, ¿no? Pero que en realidad son consecuencia de haber leído. Y entonces en ellas vamos a ver la historia de la investigación, muy brevemente. Historia de la investigación, yo casi siempre, hasta que me convertí un poco, le dedicaba prácticamente todo el curso de Pentateuco. Digo, me convertí porque me di cuenta que lo que había que hablar era del Pentateuco y no de cómo se había estudiado el Pentateuco. Pero bueno, también hace falta conocer cómo se ha estudiado el Pentateuco para entenderlo. Entonces, empezaremos en la semana que viene, empezaremos hablando de un médico francés que fue... No, empezaré más lejos, más pronto. Empezaremos hablando de Inguezra y de algunos antiguos. Y veremos cómo se fue moviendo todo el estudio del Pentateuco hasta llegar a nuestros días y ver en qué situación estamos. Y a eso le dedicaremos las me parece que son cuatro o cinco últimas clases del curso. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetiros ya hombre, que si vais a participar en la convivencia, no me ha contestado nadie. Si no me contesta nadie tendré que suprimirla. Sería una pena porque tengo ilusión en hacerlo. A ver si somos capaces de hacer esa convivencia. De todas maneras, si no vas a poder venir o crees que no merece la pena, no te apuntes ni te disculpes, lo entiendo perfectamente. Cada cual puede ver las cosas como sea. Pero a todos en conjunto o como grupo sí podría venirnos bien. Nos animaría a seguir estudiando y nos produciría la alegría de haber aprovechado un tiempo juntos hablando. Si estáis interesados en la convivencia, que sería a final de junio, os invito a que participéis en ella y que me lo digáis. Sobre todo que me lo digáis. Si no me lo dice nadie o me lo dice demasiada poca gente, pues entonces tendré que suprimirla porque eso lleva su trabajillo. Nada más. Hasta la próxima clase.